en Romanos capítulo 1, hermanos. Esa es la palabra que cuando venga, Jesús dijo que cuando venga el Espíritu Santo, cuando Él envíe el Espíritu Santo, Él nos va a traer convicción, nos va a convencer de las cosas que son de Dios. Amén. Y hay personas que están luchando contra Dios, pero el Señor está tratando de convencerte de lo que es su voluntad en tu vida. Amén. Vamos a abrir la palabra, hermanos. Se ponen de pie, hermanos. Dice la palabra, algunos se la saben de memoria, hermanos, pero y cuando estén platicando entre ustedes, hermanos, no levanten la voz tan fuerte, hermanos. Amén. Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio. Diga, no me avergüenzo. No me avergüenzo. Porque es poder de Dios. Diga, poder de Dios. ¿Para qué, hermanos? Para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Léalo conmigo. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre, Señor, en el nombre de Jesucristo, Señor, declaramos, Señor, en esta tarde, Señor, bendición de lo alto, Señor, por medio de tu palabra, por medio de tu Espíritu Santo. Trae a nuestras vidas tu voluntad, Señor. Tráenos, Señor, lo que tú tienes para nosotros y quita todo estorbo que quiera detener tu palabra. Quita toda opresión, toda angustia, toda distracción. Quita todo lo que no sea tuyo, Señor, en este momento. Declaramos, Señor, que esa palabra que sale de tu boca no volverá vacía a ti, sino que hará todo aquello a lo cual tú la has enviado esta tarde. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén. Amén. Puede tomar asiento, hermano. Amén. Algunos de ustedes dirán, pero ¿por qué grita el hermano tan alto? No necesita ni el micrófono. Hermano, es el Señor que a unos los pone que levanten la voz. Amén. También a los calmaditos que no gritan, también a ellos los usa el Señor. A cada uno el Señor lo usa como Él quiere, hermanos. Amén. Porque el Señor a cada uno le da una cosa, a otro le da otra cosa, pero todas las cosas vienen de Dios. Amén. Y el Señor, la palabra de esta mañana, hermanos, de esta tarde ya, es el poder del Evangelio. Dice el encabezado ahí en la Reina Valera, dice, el poder del Evangelio. ¿Cuántos han visto el poder del Evangelio? ¿Cuántos han visto el poder? Yo lo he visto. Porque cambió mi vida, me transformó, me cambió, me hizo una nueva criatura, ¿verdad? Dice la palabra, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todo es hecho nuevo. Ya con ese versículo ya estaríamos bendecidos, ya no podríamos ir a la casa y con ese versículo estar a gusto toda la semana, pero no, hermanos. El Señor quiere que apreciemos lo que es el Evangelio de Jesucristo. Amén. Dice que no me avergüenzo de ¿qué? Del Evangelio. Vamos a ver qué es el Evangelio. Amén. Vamos a leer, hermanos, algunos versículos de la palabra, hermanos. No quiten su mano de ahí. Ahí pongan un marcador en esa página. Amén. Vamos, hermanos, a Lucas capítulo 2. Amén. Lucas capítulo 2. Y como les dije la otra vez, hermanos, entre más Biblia haya, es mejor para todos. Amén. Porque no le estoy diciendo lo que yo pienso, estamos leyendo lo que Dios piensa y lo que Él habla. Amén. En Lucas capítulo 2, versículo, creo que es en el versículo 1 en adelante, habla, hermanos, sobre cómo comenzó todo esto del Evangelio. Amén. En el capítulo 2, vamos a leer el versículo 10.
Amén. Bueno, desde el 8 en adelante. Lucas 2, versículo 8 en adelante. Y acuérdense que si se les pasa un versículo, en su casa pueden ver el video. Amén. Dice la palabra del 2, 10, 8. Dice, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor, los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Digan, nuevas de gran gozo. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y luego en el 14 dice, gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. ¿Y quién dijo eso, hermanos? Una multitud de ángeles celestiales que alababan a Dios. Amén. Hermanos, una multitud de ángeles dijeron, gloria a Dios, paz y buena voluntad para con los hombres. Ahí empieza la palabra evangelio, hermanos. Son nuevas de gran gozo. Nuevas para nosotros son noticias de gran gozo. Amén. La palabra evangelio, hermanos, en el griego, hermanos, significa evangelión. Amén. En el griego dice que significa evangelión. E-U-A-G-G-E-L-I-O-N, del cual vienen las palabras evangelista, evangelio y evangélico. Somos cristianos evangélicos. Amén. Somos cristianos evangélicos porque tenemos las buenas nuevas. Amén. Y para entender el evangelio, quiere decir que es una buena noticia, porque antes de haber unas buenas noticias, había una mala noticia. Amén. Y la mala noticia era que el hombre trataba de buscar a Dios, de agradar a Dios por medio de sacrificios, por medio de sacrificar animales. Y eso era por los judíos. Los que no eran judíos, hermanos, ellos estaban completamente en la oscuridad. Amén. Y cuando viene el evangelio, viene la luz. ¿Y quién es la luz? Jesucristo es la luz del mundo. Amén. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Amén. Él es la luz del mundo. Y dice la palabra que cuando Él vino, hermanos, la palabra evangelio se cumplió. Y dice ahí en el versículo, vamos a leer también, hermanos, ahí en Romanos 15:13. Gloria a Dios. Así que vemos que el ángel cuando vino, hermanos, ¿qué les dijo? Que era paz, que era gozo. Amén. Y dice ahí en el Romanos 15:13, vamos a ver bastantes versículos, hermanos. Amén. ¿A cuántos les gusta la palabra de Dios? Amén. 15:13 dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Amén. Así que el evangelio, hermanos, dice, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Ahí les estaba hablando a los romanos en el versículo anterior, hermanos. Dice que pronto iba a ir. Dice, así que en cuanto a mí, pronto estoy para anunciarles el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Y luego sigue diciendo, porque no me avergüenzo del evangelio. Amén. ¿Cuántos aquí, hermanos, se avergüenzan del evangelio? Amén. Dicen, van en la calle, ¿verdad? Decía que iba un papá y un hijo, y le decía el papá al hijo, mi hijo, usted diga, gloria a Dios, gloria a Dios. Iba el papá y el hijo, y el niño decía, ok, papá. Y un día pasaron por donde estaba mucha gente mala, mucha gente que no le caía a los cristianos, ¿verdad? Y iban pasando, y el niño le dijo al papá, papá, gloria a Dios. Y el papá, cállate, aquí no. No, hermano. Amén. El evangelio, hermanos, son buenas nuevas. Amén. Son buenas nuevas de salvación para todo aquel que cree, hermanos. Amén. Porque dice, el evangelio es de salvación, para salvación a todo aquel, dice, porque es poder de Dios para salvación. Amén.
Aquí, hermanos, en esta iglesia tenemos el poder de Dios, porque creemos en el Evangelio. Amén. Toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, son 66 libros. Toda la Biblia es el Evangelio, pero las buenas nuevas vienen desde que Jesús vino, hermanos, y trajo luz, trajo paz y trajo gozo. Amén. Ahorita últimamente, hermanos, en todo el mundo se dice que son 7 billones de personas. Amén. De esos 7 billones se dice que 2 billones, ¿verdad?, son católicos, y también entre todos esos creo que son como 500 millones que son cristianos como cristianos evangélicos que creen en Jesucristo. De todos esos, hermanos, hay muchos donde se dice que hay sectas y hay creencias, amén, que dicen que son el Evangelio, amén, pero no se basan en la palabra, amén. No son cristocéntricos, muchos de ellos no son cristocéntricos. O dicen que creen en Jesús, pero Jesús no es Dios, o Jesús no era un profeta, o Jesús era solamente un maestro, Jesús era la reflexión de Dios, pero que, hermanos, nosotros creemos en la palabra de Dios, amén. Y por eso cuando alguien menciona la palabra, somos de la sana doctrina. Quiere decir, hermanos, que creemos en solamente la palabra de Dios como inspirada por Dios. Amén. Amén. Y Jesucristo, hermanos, para nosotros es el camino, es la verdad y es la vida. Amén. Y nadie va al Padre si no es por medio de Él. Amén. Jesús dijo, si yo fuera levantado, también a ustedes los levantaré. Por eso nosotros levantamos el nombre de Jesús. Amén. Por eso no me levanto yo, no levanto a ningún predicador, no levanto a ninguna iglesia. Hay personas que dicen, yo soy de tal iglesia y gloria a Dios por la iglesia, y ya no dicen, yo soy de Jesucristo, gloria a Dios a Jesucristo. No, yo soy de tal iglesia, tal iglesia, tal iglesia. Hermano, no podemos poner una doctrina, una denominación, no podemos poner una creencia por encima del Señor Jesucristo. Amén. Entonces nosotros, hermanos, creemos en el Evangelio porque es poder de Dios, pero hay una palabrita que sigue a un lado, hermano. ¿Poder de Dios para qué? Para salvación. A todo aquel que cree. Amén. Acuérdense, el jueves hablamos de eso, ¿verdad? Que le dijo Jesús, no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Hermano, en la iglesia están los que creen y los que no creen. No, pero yo estoy aquí. Yo por eso soy de los que creo. Pero hermano, no todos creen en el Señor. Amén. Amén. Ay, yo creo. Hermano, mire, cuando Jesús entró a sanar, a orar por la niña que se había muerto, ¿cómo se llamaba la niña? Tabita, ¿verdad? No. Sí. Sacó a todos los que no creían, hermanos, y se quedó solo con un grupito de los que creían. Amén. Todos querían estar ahí y mirar cómo iba a resucitar a la niña. Todos querían estar ahí mirando. Pero Jesús sabía quiénes creían y quiénes no creían. Y dijo, saquen a todos los que no creen. Y se quedó con los que creían. Y cuando oró, resucitó, hermanos, a esa niña. Amén. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que ser de esos que cuando el Señor va a hacer algo, que Él nos diga, tú quédate aquí adentro porque tú sí crees. Y los que no creen, pues espérense allá afuera. Amén. Nosotros, hermanos, es el poder de Dios para salvación, para todo aquel que cree. Amén. Y el poder, la palabra, como he dicho antes, la palabra poder es dunamis, dinamita. Amén. Por eso cuando estaba ahorita la presencia del Señor, ahorita estaba el Señor moviéndose, hablando de los corazones. Cuando estaba la alabanza, el Señor se estaba moviendo, hermano. Estaba hablándonos el Espíritu Santo, hermano. Pero, hermanos, la adoración es buena, pero la palabra de Dios es mejor. Por eso hay iglesias donde se pone de 3 horas, 2 horas y media pura alabanza y media hora de predicación, y andan correteando al predicador porque ya son 3 horas y el predicador nomás puede hablar media hora. No, hermano, la palabra de Dios, amén.
La palabra de Dios es nuestro fundamento, es nuestra roca, hermano. Ahí es donde estamos construyendo nuestra casa y la roca es Cristo. Jesús es el verbo de Dios. Amén. Dice la palabra: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios y ese verbo es Jesucristo, hermano. La palabra verbo se traduce palabra. La palabra, amén. En el principio era la palabra. La palabra era con Dios y la palabra era Dios. Y es Dios. Todavía es Dios. Amén. Y dice ahí, hermanos, que nosotros somos evangélicos porque creemos en el evangelio. Y ahí dice: porque el poder de Dios, dice, para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque el evangelio empezó con los judíos. Amén. Y cuando Jesús murió, hermanos, el evangelio pudo predicarse a la gente que no era judía. Amén. Y dice: porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Yo me puse a pensar en eso, hermanos. Amén. De qué significa porque se revela por fe y para fe. Y otras traducciones, como la Nueva Traducción Viviente, hermanos, dice que porque el evangelio se revela, comienza con fe y acaba con fe. El principio es fe y al terminar es fe. Desde que tú vienes a Cristo, tu vida es una vida de fe. Y sin fe no se puede entender nada de Dios. Amén. Porque cuando dice la palabra en Génesis 1:1, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. ¿Le dices eso a un ateísta? No. Venimos del chango, venimos de un mono, de que estábamos en los árboles, mis abuelos, yo soy descendiente de los changos, amén. Y hablan de la evolución, amén. Pero nosotros no, nosotros decimos: en el principio Dios creó los cielos y la tierra, y tenemos una fe. Amén. Así ahora, hermanos, que estamos en los caminos de Dios, ahora tenemos fe porque la palabra nos alimenta la fe. La gente que no lee la palabra es una persona débil espiritualmente, hermano. Si no estás leyendo la palabra de Dios, si no estás memorizando la palabra de Dios, si no estás, hermano, buscando su palabra, si no tienes hambre de la palabra, eres un cristiano débil, que cualquier cosa te tumba, porque la única cosa que trae fe a nuestras vidas es la palabra de Dios. Y el Señor quiere, hermano, que nos metamos en la palabra de Dios. A veces llegamos de la iglesia, aventamos la Biblia en una esquina, y cuando llega el próximo servicio la traemos y nunca la leemos, hermano. Amén. Por eso necesitamos fe, hermano, porque las cosas se están poniendo peor. Este mundo se está poniendo peor. Si usted ve las noticias de ayer en la noche, hermanos, amén, que fueron a bombardear 3 plantas nucleares en los Estados Unidos, en el Medio Oriente, hermano, y la guerra en Israel, hermanos, y la guerra en Ucrania, que ahorita no están diciendo nada, pero mueren 2,000 personas por semana, hermanos. Hermanos, si usted estuviera enterado de todo eso, la gente también lo sabe, pero la gente piensa que todo va a seguir igual. Que mientras no venga el fin, todavía tienen tiempo para divertirse. Pero, hermano, pronto viene el juicio de Dios. Pero los cristianos no vamos a estar aquí, el Señor nos va a llevar con Él. Nosotros creemos que antes de que venga todo eso, los que estamos en Cristo vamos a ser arrebatados y seremos llevados con el Señor. Amén. Pero, hermano, hay que estar listo todos los días, hay que estar listos. Hay que estar buscando a Dios mientras pueda ser hallado, dice la palabra. Amén. Dice aquí en el Romanos 14:17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Esa palabra justicia, hermanos, es la salvación. Amén. Por fe, miren Romanos también. Romanos 5:1, justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, diga firmes.
y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Hermanos, ¿qué es lo que nos justifica delante de Dios? La fe. Va de la mano con Romanos 1:16, amén. Porque no me avergüenzo del evangelio, amén, porque es poder de Dios para salvación, para justificación, para, amén. Y dice, porque tenemos paz con Dios. Entonces vemos las palabras que van de las manos: paz, gozo, justicia, amén. Tenemos acceso a esta gracia y estamos firmes. ¿Cuántos aquí están firmes el día de hoy? ¿Cuántos están firmes en la esperanza a la cual Dios los llamó? Amén. Dice la palabra que en Hebreos capítulo 2:1 que tenemos que asegurar nuestra vocación. Tenemos que estar seguros de que estamos en el Señor. Tenemos que estar arraigados, cimentados en el Señor. Tenemos que ser, hermano, estar metidos en la roca, hermanos. Tenemos que cuando venga el fin, hermano, puede ser cuando salga uno de aquí o se cae un avión, ya que se están cayendo los aviones, hermano, a mí no me da miedo eso. ¿Por qué? Porque cuando llegue el fin, yo voy a estar listo. Porque Pablo dijo, yo sé en quién he creído. Yo sé en quién he creído y estoy seguro que Él es fiel para guardar el depósito de lo que yo le he dado. Él es fiel, hermano. El Señor es fiel. Pablo sabía que Dios era fiel. Y así como estuvo con Pablo, está con nosotros. Tenemos que afirmarnos. Tenemos que estar seguros de nuestra vocación. Vocación es llamado, hermano. Que si vienen a matar aquí con una ametralladora, y llegaron allá en Rusia, hermanos, unos soldados, y llegaron y tumbaron la puerta con las ametralladoras, dijeron, los que son cristianos, quédense, y los que no, sálganse. Se salieron muchos, hermanos, se quedó un puñito de personas, y los soldados cerraron las puertas, dijeron que queríamos estar seguros que no hubiera aquí gente que fuera a delatarnos. También somos cristianos nosotros. Si vinieran aquí con ametralladoras, ¿cuántos saldrían corriendo? ¿Y cuántos se quedarían? Y le dirían al soldado, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amén. Y fíjense, hermano, ahí en el Juan 19:30, Juan 19:30, hay que estar seguros, hermano. Y si no estás seguro, no te vayas a tu casa sin estar seguro en esta tarde, hermano. Dice en Juan 19:30, cuando Jesús fue, hermanos, crucificado, amén, dice la palabra que dio unas palabras muy poderosas. Dice en el versículo 29, dice, y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, diga conmigo, consumado es. Consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Hermanos, esas fueron las últimas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En inglés se traduce it is done. Es terminado, ya terminé. Y esas palabras significan que Él perfectamente hizo todo lo que el Padre lo había mandado hacer, hermanos. Por eso en todo los 3 años y medio que Él estuvo predicando, viajando de aldea en aldea, Él, hermano, caminaba conforme a la voluntad del Padre, hermano. Y la voluntad del Padre era que Él muriera por nuestros pecados, tomara nuestro lugar, hermano, para que nosotros no viviéramos en castigo, en condenación y en condenación, para que viviéramos en gozo, en justicia, en paz, en libertad, en gozo, en alegría, hermanos. Hermano, Él pagó todo, diga todo. Diga, Jesús pagó todo. Todo lo pagó. Y ahora nosotros le debemos a alguien. ¿A quién le debemos? A Jesús. Pablo dijo, somos deudores. Somos deudores. Tenemos una deuda que pagar.
la salvación, hermano, la eternidad. Amén. Estamos endeudados con Cristo Jesús. Tenemos una deuda que solamente con nuestra vida todos los días vamos a poder pagarle, con servirle todos los días, obedecerle todos los días. Ahí es cuando le estás pagando, hermano, porque Él pagó con su muerte y su sangre, hermano. Y digo, consumado es para que tú no estés estresado, tú no estés afligido, angustiado. Él dijo, yo ya pagué, ¿por qué andas todo triste? El Evangelio es justicia, paz, gozo, esperanza, hermano, la vida eterna. El Evangelio, hermano, son buenas noticias, son buenas nuevas, hermano. Hermano, hay gente que critica a los que quieren danzar o quieren gritar. Hermano, si tú estuvieras necesitado, sin comida en el refrigerador, y alguien te da $1,000,000 en efectivo, hermano, ¿cómo te pondrías? Yo no soy de esos escandalosos. Mentiroso. Hasta agarrarías a besos al que te dé el... Hermano, nosotros, Jesús dijo, ya está consumado, ya está completado, ya terminé mi carrera, como dijo Pablo, he terminado mi carrera, he acabado mi carrera y he guardado la fe. Jesús guardó su fe hasta el final. Pablo guardó su fe hasta el final. Hermanos, nosotros tenemos que ser como ellos, imitarlos, que nuestra fe esté, aunque no sintamos ganas de servir a Dios, aunque no sintamos ganas de leer la Biblia, aunque no tengamos ganas de perdonar, aunque no tengamos ganas, hermano, de hacer la voluntad de Dios. A veces yo me levanto en esos viajes, a veces tengo que esforzarme porque no siento hacer la voluntad de Dios. Pero hermano, yo sé lo que Él me ha dicho y no puedo dudar que Él me ha hablado. Gloria. Aleluya. ¿Usted cree? Ay, hermano Ildefonso, allá, bien a gusto. El hermano. Hermano, a mí me cuesta. Yo sé que a usted le está costando. Pero hay que tener gozo, hay que tener paz, hay que tener esperanza, hay que tener fe. Hay que pelear como si fuera, hermano, tu vida que depende de todo esto, hermano. Y miren, hay personas, hermanos, ya que está la hermana ahí, ya está conectada. Okay. Vamos ahí, hermanos, a Gálatas 1:6. Aleluya. Hermano, ¿por qué estoy hablando del Evangelio, hermano? Porque hay mucha confusión, hay muchos evangelios, entre comillas, que se han levantado, hermanos, para confundir. Amén. El otro día estaba mirando las redes sociales, hermanos, y miré a un predicador que predicaba muy bonito, hermano. Amén. Ya les dije que la otra vez miré a uno que decía, predicó muy bonito, y yo dije, qué bonito predica, y luego cuando terminó dijo, ahora ya terminé de predicar, ahora vamos a darle gracias a la Virgen María. Yo dije, ups. Y hace poquito miré una predicación, muy tremenda predicación, y cuando terminó, no sé por qué tienen que decir eso, pero cuando terminó, y por eso creemos que Jesús no es Dios. Y duré 30 minutos oyendo una predicación de alguien que no cree que Jesús es Dios. Amén. Entonces dice en Gálatas 1:6, dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo, ¿el CD me lo pasé? No, hay otros, sino que hay algunos que os perturban. Amén. Amén, hermanos. Sí, hermanos. Está bien, yo te lo voy a leer. Gracias, Carlos. 1:6 dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Hermanos, hay evangelios diferentes, hay que tener cuidado. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, lo dijo 2 veces,
Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. La palabra anatema es maldito. Amén. Hermano, ¿por qué Pablo estaba hablando esto? Porque estaban los judíos judaizantes, estaban llegando. Pablo predicaba, levantaba iglesias, y cuando él se iba, llegaban los creyentes que los judíos tenían que seguir la ley de Moisés, que estaba bien que dijeran que son cristianos, pero que tenían que circuncidarse, que tenían que guardar los mandamientos de la ley, y venían y confundían a los cristianos nuevos creyentes, hermano, y eran judaizantes, y ahorita hay muchos de esos todavía, hermanos. Hay muchos de esos en México, amén. No, hay que guardar las fiestas de los judíos, que qué bonito andar danzando, tienes que vestirte como un judío, tienes que, yo le digo, bueno, mejor no digo eso, pero digo, hermano, pero Pablo, él predicaba que ya no era necesario, que en Jesucristo somos aceptados a la gracia de Dios, al reino de Dios. Entonces dice que el que venga y les diga otro evangelio, sea anatema. Y esa gente venía, hermanos, venía escondidos. Aquí un día puede entrar un hermano o una hermana, llegar y empezar a hablarte bonito, empezar a hablar mal de mí o de los hermanos, para llevarte a su iglesia, hermanos. Lo digo porque también en el video estoy diciéndole a toda la gente, tengan cuidado, hermanos, porque Pablo decía que tengo peligros en los ríos, me apedrean, en naufragios, y lo peor son los falsos hermanos. Pablo decía que había falsos hermanos en las iglesias. Amén. Aún hay iglesias donde se meten hermanos brujos y satanistas, se meten con cara de humildad, pero están echando maldiciones al que está predicando. Ay, qué feo predica el hermano Ildefonso. Le estoy hablando la verdad. Por eso, hermano, cuídese, no solamente allá afuera, pero aquí adentro, cuídese también, hermano. Amén. Si una persona tiene humildad, tiene amor, habla bendición, habla bien, gloria a Dios. Pero si empieza a decir cosas, a cortar, a mutilar el cuerpo de Cristo, empieza a meter duda, a invitarte a cosas que no son de Dios, ni te juntes con esa persona, dice la Biblia. Sí, hermano, porque, ay, ¿cómo? Aquí si todos nos conocemos, hermano, pero Dios conoce el corazón. Amén. Tenga cuidado, hermano. Dice la palabra ahí, hermanos, en Apocalipsis, capítulo 21. Apocalipsis, capítulo 22. Habla lo mismo, casi lo mismo que en Gálatas 22:18. Fíjense lo que dice, hermanos. Hace rato repitió 2 veces. Repito, si alguien viene y les anuncia un evangelio diferente, sea anatema. Aquí dice el apóstol Juan, el Espíritu Santo por medio del apóstol Juan, dice la palabra en el versículo 18. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Las palabras en rojas, o sea, es el Señor Jesús. Ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. ¿Por qué dice eso, hermanos? Porque necesitamos la gracia de Dios para poder vencer, para poder superar, hermano. Mire, vaya ahí a 2 de Timoteo, capítulo 4. Esto es una palabra de bendición, pero también de advertencia, hermanos. Amén. Porque hay personas que vienen, oh, mira, en la casa tengo una célula, hablamos la palabra de Dios,
Yo he conocido a varias personas así, y se llevan 2, 3, pues es hermana, pues van a la iglesia, y van a esa casa, y les empiezan a hablar de que la ley de Moisés todavía es ahorita, que la ley de Moisés todavía, que tenemos que hacer, amén, y al rato esa persona la confunden, y la persona deja de ir a la iglesia, porque ellos quieren crecer su célula. Y he conocido como a 3 diferentes personas de 3 diferentes iglesias que solamente van a la iglesia para llevarse personas a su célula. Amén. Así, hermanos, dice en Timoteo, 2 Timoteo, no me correte. Ahorita le digo, 2 Timoteo, aleluya. Goces, hermano. Porque no muchos pastores les van a hablar así, hermanos. Amén. 2 Timoteo capítulo 2. No, perdón. 2 Timoteo capítulo 4, versículo 1. Dice la palabra: te encarezco, dijo Pablo a Timoteo. Le dijo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. ¿Qué es una fábula, hermano? A historias, a historietas, fantasías, leyendas. Amén. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Fíjense, hermanos, que dice: predica la palabra. ¿Qué es la palabra? El evangelio. Amén. Predica el evangelio como es. El evangelio que es: Cristo nació de una virgen, Cristo vivió una vida santa, Cristo cumplió su ministerio, Cristo fue entregado y lo crucificaron, y al tercer día resucitó de los muertos y fue levantado hacia el cielo, y ahora está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por nosotros. Ese es el evangelio en pocas palabras. Hoy lo voy a volver a repetir. Cristo nació de una virgen, vivió una vida santa, sin pecado, hizo un ministerio de 3 años y medio, fue entregado, fue crucificado, al tercer día resucitó, fue sepultado, al tercer día resucitó de los muertos, y ahora está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Si alguien viene y les dice otra cosa, ni dice la palabra, ni te sientes a comer con esa persona, dice la palabra. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos quieren sacarte a lo que ellos quieren. Amén. Pero el evangelio, mire, hermano, y mire lo que dice aquí: vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. ¿Qué es la sana doctrina? Lo que acabo de decir. Oh, ahí está muy aburrido, ahí nomás te predican, te vas a tu casa, son muy aburridos. Acá con nosotros hay mucha alabanza, mucha danza. Hablan de que si haces un pacto, le das dinero a Dios, Dios te va a hacer rico, que Él te va a sanar y de toda enfermedad, aunque estés en pecado, Él te va a dar lo que tú quieras. No es necesario orar. Si aquí yo les dijera no es necesario orar ni leer la Biblia para crecer espiritualmente, estuvieran contentos muchos. No, ¿para qué leer la Biblia? No. Dice la palabra: teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído. Hermano, la verdad, esta es la verdad. Cuando alguien venga a decirte algo, dile: enséñame con la Biblia. Y no con un versículo, porque hay unos que agarran un versículo y de ahí escriben un libro con un versículo de la Biblia. No, que sean unos 3, 4, 6, 10 versículos que hablen de lo mismo,
entonces sí les crees un poquito. Amén. Y lo que más me cae mal es que van a buscar a los que están empezando. Van, oh, tú eres nuevo, mira, acá está mejor con nosotros. Y hermano, no estoy diciendo esto porque alguien lo está haciendo en esta iglesia. Nadie lo está haciendo, pero el Señor me pone que hable así. Amén. Y esa gente está buscando, hermano, números para su iglesia. Quieren que su iglesia sean grandes, pero esas iglesias no tienen discípulos. Amén. Amén. Discípulo es un aprendiz del Señor. Yo voy terminando, hermanos. Amén. Y fíjense, dice aquí, hermanos, todas esas doctrinas, hermanos, no voy a decir nombres, que también incluyen sectas, los ves y los ves triste, con la cara triste, las mujeres tristes, los niños tristes, la gente forzada para ir a la iglesia. Amén. Dice la palabra, tienen apariencia de piedad, dice la Biblia. No me acuerdo en qué versículo está. Aquí está en el capítulo 3, 2 Timoteo 3, versículo 5. Que tendrán apariencia de piedad. Vamos a darle tiempo a la hermana. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Hermano, apariencia de piedad. Piedad es que parecen buena gente, parecen cristianos, se visten muy bien, muy bonito, faldas largas, hasta corbata a veces, bien peinadito, hermano. Hermano, y dice ahí la palabra, pero negarán la eficacia. ¿Saben qué es la eficacia? Que dijimos que era eficaz la otra vez. Que negarán el poder. Negarán el poder de ella. Se ven bonitos, pero en sus iglesias no hay sanidades, no hay liberaciones, no hay bautismos del Espíritu Santo, no hay gente que acepta a Cristo, pero su corazón no cambia, y es una iglesia, hermanos, que no está el poder de Dios, pero mientras se vean bonitos, ya son cristianos. Pero hermano, meterte a una cochera no te hace un carro. Meterte a un McDonald's no te hace una hamburguesa. Amén. Venir a la iglesia no te hace cristiano. El ser cristiano, el ser un creyente, es una persona que vive la palabra de Dios. Amén. Es una persona que está dispuesta a obedecer a Dios y no le pone peros a Dios ni límites a Dios. Un cristiano, hermanos, Jesús dijo: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Amén. Tome su cruz y sígame. Ese es un cristiano, hermano. Ay, no, pero yo no quiero dejar de hacer esto. Ay, no, yo no quiero ir a todos los servicios, yo no quiero leer tanto la Biblia, no quiero leer, ay, no. Y al rato los ves, hermano, y bueno, Señor, ahí está. Pero hermano, hay otros que están sufriendo y están haciendo la voluntad de Dios, pero hermano, tienen gozo, tienen paz. Dice aquí, como les leí, hermanos, ahí en este versículo me encantó mucho, hermanos, amén, donde dice en Romanos 15:13, como le leí hace rato, y con esto termino, hermanos. Dice: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer. O sea, cuando creas, que tengas gozo y paz, y que abundes en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Póngase de pie. Que el Dios, aleluya, póngase de pie. Dice que el Dios de esperanza los llene de todo gozo y paz en el creer, hermano. Un cristiano con gozo es un cristiano fuerte, es un cristiano, hermano, que David cuando pecó contra Dios, le dijo en el Salmo 51, Señor, no quites tu espíritu y no apartes tu espíritu y no me quites el gozo de la salvación. La salvación tiene un gozo, hermano. Y ese gozo se le ve a la persona, hermano. Y cuando una persona llega a la iglesia triste, mirando al piso,
derrotado, es una persona que pronto va a caer. Pero dice el Señor, no dejes que el diablo te robe lo que he puesto en tu corazón. No dejes que el diablo te quite lo que te he dado, ni te aparte de mi camino. No te dejes, dice el Señor. No te dejes que el diablo te robe tu paz. La paz de la salvación, la paz de la esperanza, la paz de la vida eterna. Hermano, esa paz vale más que todo el oro y toda la plata de este mundo. No dejes que cualquier persona venga y te saque del camino, hermano. Porque dice la palabra que los demonios andan buscando cómo quitar la semilla, cómo quitar lo que Dios te ha puesto en tu corazón. Pero hermano, la palabra dice que Dios está con nosotros. Y si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? En esta tarde cierre sus ojos y oiga con su corazón. Cierre sus ojos, pero abra su corazón. Jesús muchas veces dijo, el que tenga oídos para oír, oiga. El que tenga ojos para ver, que vea. O sea, el Señor quiere, hermano, que estemos abiertos a Él, pero cerrados a las cosas que nos están viniendo en contra de nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, yo he dado tu palabra. Te pido, Señor, que despiertes, Señor, nuestro espíritu, Señor. Que tengamos estemos alertas, como dice tu palabra, velad y orad, velad y orad, para que no entres en tentación. La carne es débil, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Hermano, velad. Pelea por lo que Dios te ha dado, la salvación de tu alma, el perdón de tus pecados. Es lo más grande que tienes ahorita, hermano. No lo pierdas por cualquier tontería, no lo pierdas por cualquier persona que te quiere sacar, que te dice, no es pecado esto, no es pecado aquello. Hermano, ellos no están contentos de cómo están, sino que también quieren jalar a otros a cómo están ellos. Señor, ayúdanos. Si en este momento tú sientes que esta palabra te tocó, yo te pido que pases aquí, ores aquí enfrente un ratito ahí en estas bancas. Puedes arrodillarte un ratito, hermano. La hermana va a poner una alabanza de adoración. Si tú sientes, hermano, que necesitas ser fortalecido, si necesitas que el Señor te ayude en este momento, si te sientes un poco débil, te sientes que el enemigo te está poniendo cosas, yo te pido que pasen aquí a orar un ratito. Ahí hay 5 sillas donde pueden orar. Y hermano, dice el Señor, yo tengo para ti grandes cosas, grandes bendiciones. Aleluya. Hermano, hay personas que dice el Señor todavía no están seguros si lo quieren servir a Él. Dice el Señor, si mientras no estés seguro, el enemigo va a tener la puerta abierta. Mientras no estés seguro, estás jugando con tu vida eterna. Corre al Señor, huye al Señor. Dice la palabra, corre fuerte, es el nombre de Jehová. A Él correrá el justo y salvo será. Corre fuerte es el nombre de Jehová. A Él correrá el justo y salvo será, levantado será. Señor, mira a mis hermanos, Señor. Yo te pido, les des las fuerzas, dales el poder. Alguien más quiera pasar paz, hermano. El que se humilla será enaltecido. El que se enaltece será humillado. El Señor le gusta, dice la palabra, que Él le da gracia a los humildes y ve de lejos a los orgullosos, hermano. Yo por eso me humillo, a veces me pongo de rodillas, porque necesito la gracia de Dios. En el nombre de Jesús, los que quieran hincarse ahí en sus sillas, pueden hincarse en sus sillas, pero el Señor ve si el corazón lo estás humillando. Él ve si estás postrando tu corazón. Él quiere darte más, pero no puede si tú no quieres. Si tú lo limitas, Él no puede forzarte. Porque el Señor juzga el corazón. Él no mira las apariencias. Él no mira por fuera. Él mira el corazón. Aleluya, Señor, gracias.
Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él pueda levantarlos cuando fuere tiempo. Señor, acércanos